El sistema de salud pública de la provincia implica actores tanto del sector público como privado. Tienen sus problemáticas en común, pero también cuestiones que los aquejan de manera particular. El nuevo ministro de Salud de la provincia, Rubén Giachi, señala que la salud pública está en crisis. Representantes del ámbito privado explican que trabajan sin rentabilidad y en parte por los atrasos en los pagos de la obra social provincial. El sector estatal, que es quien depende directamente del financiamiento del ministerio, está en un estado verdaderamente de colapso. Todos los hospitales de la provincia, más o menos, están sin stock de medicamentos, están con problemas, algunos graves desde el punto de vista edilicio, están descoordinados, no actúan entre sí, no tienen una línea directriz. La red prestacional de salud de Mendoza es una de las mejores del país, pero están actuando cada uno como puede y como quiere, en donde se ha perdido la gobernabilidad del sistema y esa gobernabilidad ha sido utilizada por la improvisación, el hago lo que puedo y como quiero, y eso lleva realmente a una fragmentación del sistema que actúa cada uno como puede y no en forma coordinada. Y es necesario que esté coordinada la red para ir derivando a los pacientes en lo que se llama una derivación de menor complejidad a otra de mayor complejidad. Los hospitales grandes de la provincia, como se les llama habitualmente, Noti, Central y Lago Mayores, tienen sus guardias explotadas y los centros de salud están vacíos de contenido y de personas, porque no se ha priorizado para nada la tarea en la atención primaria de la salud, donde la gente va en busca de su centro de salud y quizás está el profesional que inclusive a veces no tiene los elementos mínimos necesarios para hacer un diagnóstico. Entonces esto ha generado verdaderamente una inversión absoluta y una sobredemanda de hospitales que han sido creados con otro objetivo. Estos hospitales han funcionado como hospitales escuelas, hospitales de formadores, hospitales de alta complejidad o de mediana complejidad. Y cuando uno ve lo que producen esos hospitales, por ejemplo el Hospital Central, que fue un orgullo y lo sigue siendo, pero la mayoría de sus recursos se abocan a solucionar enfermedades que se podrían solucionar en hospitales de menor complejidad. ¿Cuál es el estado de la salud de la provincia de Mendoza? Complicado porque el financiamiento, ¿cierto? La mala administración que se ha hecho de los fondos de la salud, que no sobran en ninguna parte del mundo, no se han cuidado, entonces el mal gasto ha repercutido sobre la obra social de empleados públicos, llegando a deber en algunos casos 5 o 6 meses a los efectores privados y la consecuencia la pagan trabajadores, profesionales, proveedores, nuestra propia organización gremial, y entonces estamos en una situación sumamente complicada, pero que sin duda en corto plazo esto se puede resolver ordenando las finanzas y adecuando la administración en la provincia. El sector privado, su primera obligación es atender a la gente que paga por sus servicios, o en forma directa o en forma de la seguridad social. Y hay veces que esto ha llevado a que el hospital también sea utilizado por la seguridad social. ¿Por qué? Porque es más fácil no pagarle al Estado, porque el Estado es difícil para la obra social ahora, ¿no? El Estado es difícil de que junte documentación, es difícil que haga la gestión de cobro y que se haga con los recursos. Entonces, termina siendo más barato para una obra social mandar la gente al Estado provincial que mandarlo al sector que vive de eso. Para mí es indispensable que el sector privado sea un sector vital, móvil, generador de empleo, pero hoy están pasando la misma crisis que está pasando el gobierno provincial, porque su primer financiador termina siendo la obra social provincial, que le debe de promedio a las clínicas y distintos prestadores, depende también a lo que se dedica cada uno de esos prestadores, pero tienen un atraso en sus cobros de aproximadamente entre 4 a 6 meses. La problemática económica gira fundamentalmente alrededor de la inflación que hay en el país y que ha habido en estos últimos 3-4 años. Para nosotros, cobrar a los 90 días las clínicas y sanatorios donde tenemos
gastos de personal, gastos de insumo, que hay que pagarlos dentro de un plazo menor, digamos, y que se actualizan de una manera distinta a la forma en que se actualizan los aranceles de las obras sociales, es una problemática porque vamos siempre atrás en la actualización de valores, vamos por detrás de lo que es la inflación, con lo cual año a año se nos va deteriorando el honorario médico y los gastos sanatoriales y se va deteriorando, digamos, también la prestación, porque en realidad se va complicando la situación económico-financiera de los distintos sanatorios. Hay que salir a hacer inversiones genuinas, digamos, no de la propia clínica, sino de los dueños socios de las clínicas que tienen que invertir para poder estar actualizados en cuanto al equipamiento. Por otro lado, tenemos obras sociales que mantienen deudas importantes, digamos, con atraso de 90 días en la fecha de pago de acuerdo al contrato firmado, como puede ser, por ejemplo, la obra social provincial, que es mucha la atención que las clínicas privadas tienen de afiliados de OSEP. En realidad, con todas tenemos distintas dificultades, porque la actualización de valores en las obras sociales sindicales, en las obras sociales como PAM y demás, se hace una vez al año y se hace en Buenos Aires. Y lograr esto, cuesta mucho lograr las actualizaciones de los contratos y de los valores y módulos, lo cual hace que muchas veces la pelea termina siendo a veces despareja, digo, porque por eso es que todas las clínicas tratan de agruparse y de tratar de estar bajo una cámara empresaria, como puede ser la Asociación de Clínicas, a la cual represento. Uno de los propósitos de todos los sectores involucrados en la salud es que cada uno pueda trabajar atendiendo su segmento, pero de manera integrada con el otro, de tal forma de mejorar la calidad en la prestación. Yo diría que no hay un sistema de salud. Hay unidades que funcionan como pueden. Hoy, si uno va a cualquier hospital, el 30% está ocupada por pacientes que tienen otra alternativa, en desmedro de lo que es la obligación del Estado de cuidar al que es asegurado por el Estado. El Estado tiene la responsabilidad de atender en primer término a la persona que no tiene cobertura social. El 33% de las personas no tienen ninguna cobertura social y el resto está asegurado en distintos financiadores. El más importante de la provincia, sin la menor duda, es la obra social de empleados públicos, donde hay un gran componente de la población, entre 300 y 350.000 afiliados, y el segundo gran financiador del sistema es PAMI, con 220.000 afiliados a lo largo de toda la provincia. Nosotros vemos con agrado que el gobernador diga que le parece bien, digamos, que haya una integración público-privada, no solo en el ambiente de la parte médica, sino en todo aspecto, porque bueno, indudablemente que el desarrollo y la capacidad de dar empleo del sector privado es mucho más importante que el de la parte pública. Nosotros insistimos en una integración pública-privada, insistimos en que la obra social provincial y el PAMI y el Ministerio deben trabajar en conjunto para diseñar políticas de calidad, políticas de pago, políticas de compra. Entonces, de esa forma yo creo que el sector público va a cumplir su función, el sector privado se va a dinamizar, que lo necesita, y vamos a tener una mejor calidad de atención para la población, que es el objetivo de cualquier gobierno. Hay que tratar de que se produzca una integración en cuanto a la atención de afiliados, que por ahí nosotros podemos darle una mano al Estado y el Estado también a la parte privada. Por ejemplo, en el NOTI. El NOTI realmente, la parte privada necesita muchas veces de la atención del Hospital NOTI. La salud pública es una sola, de administración privada o administración estatal, pero todo es salud pública.
La provisión de medicamentos es uno de los problemas que aqueja a la salud pública. El aumento de los costos, la cadena de producción, la distribución, son algunos de los conflictos actuales. En Mendoza, la cooperativa farmacéutica cumple un rol importante en la mediación entre la industria y las farmacias. El tema del medicamento es el gran tema. La industria del medicamento es poderosa en el mundo, no solamente en el país. Entonces a veces tienen el 32% de los recursos de salud van a parar al sector del medicamento. Es algo que el Estado tiene que recuperar protagonismo y regular ese mercado. Es un mercado que no lo podemos frenar como se lo ha intentado frenar, que digo, usted no puede aumentar sin mirar la cadena de producción. Entonces, ¿qué hicieron rápidamente? Una caja de 16 comprimidos que costaba 100 pesos, le pusieron 8 comprimidos y sigue costando 100 pesos. ¿Aumentó o no aumentó el medicamento? Aumentó. El sector farmacéutico viene soportando una situación bastante delicada. Es decir, el precio del medicamento ha sido el factor más importante que ha incidido en la baja rentabilidad de nuestra farmacia, dado por el excesivo control que ha habido y el escaso aumento que han tenido en estos últimos años. Esto, sumado al financiamiento que estamos haciendo las farmacias a la seguridad social, ha contribuido a precarizar de alguna manera la economía y el estado financiero de nuestras farmacias. Las obras sociales no han tenido una buena conducta de pago. El plazo promedio de pago de la seguridad social está en el orden de los 60 a los 90 días. Le afecta a la farmacia porque no se puede reaprovisionar de medicamentos. Llegado el caso, cuando la farmacia no puede pagar porque la cadena de pago de las obras sociales se interrumpe, nosotros no podemos reaprovisionarnos a través de nuestras droguerías. El eslabón que yo tengo entendido que está más afectado es la farmacia barrial, que prácticamente está desapareciendo. Hoy está de moda las cadenas de farmacias, los grandes emporios económicos de la venta del medicamento. El medicamento, si uno lee cualquier tratado de salud pública, es un bien social y así uno lo entiende. Y lo ha dejado de ser para pasar a ser un bien comercial. Entonces, estas son las cosas que hay que empezar a trabajar fuertemente, con muchos consensos, y es legítimo que toda la industria privada gane. Pero ¿a qué costo? ¿Cuánto deberían haber aumentado los medicamentos y cuánto aumentaron? Esto es una cifra, si yo tuviera que darle una cifra, estaríamos en el orden del más del 400% desde que los medicamentos empezaron a controlarles los aumentos. Es decir, sería imposible en este momento cuantificar cuál es el valor. Hemos tenido índices de aumento en un año, han estado entre el 3, el 6 y el 9%, cuando la inflación ha estado rayando el 30%, el 40%. Muchas farmacias te diría que están en la zozobra y se han cerrado muchísimas farmacias por esta situación, farmacias unipersonales. La cooperativa farmacéutica yo diría que es la droguería de todos los farmacéuticos, es decir, que la relación es excelente. En nuestra cooperativa farmacéutica tiene un gran protagonismo dentro de lo que es los convenios con la Seguridad Social. Bueno, Cofarmen es una cooperativa integrada por el 95% prácticamente de las farmacias de Mendoza y también San Juan, y la función principal que cumple es abastecer a las farmacias de los productos que hoy por hoy sería muy difícil para una farmacia tener todos los medicamentos existentes en stock en forma permanente. Entonces adquirimos productos de los laboratorios, los almacenamos y los distribuimos a las farmacias de Mendoza y de San Juan. Nosotros como cooperativa cumplimos el rol dentro de ese convenio de operadores logísticos. Ese convenio está firmado por los laboratorios y las cámaras que los representan, las farmacias y las cámaras que los representan y la obra social provincia. Y nosotros también somos firmantes del convenio como operación logística. ¿Cuál es nuestro rol? Tener permanentemente a disposición los medicamentos en tiempo y forma, sobre todo los vinculados a planes especiales, lo que sería HIV, fibrosis quística, esclerosis múltiple, hemofilia. Son planes de medicamentos de muy alto costo que nosotros tenemos en stock acá en cooperativa y mediante la solicitud de la obra social vamos entregando esos medicamentos para atender rápidamente a los pacientes. En Mendoza, de cada 2 cajitas, de cada 2 medicamentos que van a la farmacia, 1 es provisto por Cofarmen. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes, que son una cooperativa, y una droguería privada? Sí, son muchas.
pero la más importante creo que en el caso de una droguería privada, el fin de ellos es la rentabilidad. En el caso nuestro siempre decimos que no somos justamente una empresa con un fin, sino una empresa que es un medio para que las farmacias logren sus objetivos, un medio para que el Estado y la obra social provincia logre sus objetivos, un medio para que los laboratorios también tengan en la región un aliado estratégico para poder llegar con todos sus productos. O sea que nos definimos de alguna manera como que somos un medio para nuestros socios y el resto de la comunidad. Los salarios y la cantidad de profesionales también es un tema que aqueja a la salud. Desde el sector privado aducen que no pueden pagar los sueldos que se están pagando en el Estado. Se han sumado algunas críticas a lo que cobran algunos profesionales de la salud en el Estado. Por otro lado, desde el Ministerio de Salud señalan que hay que revisar el ausentismo de los médicos. Y a esto hay que agregarle la falta de profesionales en algunas especialidades críticas. La media de los profesionales de la salud, cuando ingresan al Estado a trabajar, está de bolsillo, no supera los 18 o 20 mil pesos. Y hay sectores dentro del mismo Estado, compañeros de trabajo de otros, que triplican o cuadruplican esas cifras. Tenemos una gran inequidad en la provincia. Tenemos sueldos de algunos profesionales que superan los 100 mil pesos por mes. Y enfermeras, sueldos iniciales, cierto, que no alcanzan a una décima parte de eso. Entonces esto habla, cierto, de la injusticia que hemos reclamado permanentemente ante el gobierno provincial, y lamentablemente esto ha hecho, cierto, que ha vaciado prácticamente el presupuesto de salud en la provincia, atendiendo a que nos llevamos, creo que entre el 93 y 95% del presupuesto en salario. Entonces imaginemos, no queda nada prácticamente para darle la salud a la población, y con los riesgos que veníamos señalando nosotros, que algún día podía ocurrir que no existiera el dinero para pagar los sueldos, lo que efectivamente ha ocurrido en esta época, ¿no? ¿Tiene solución? ¿Se puede arreglar esto? Totalmente, ¿cierto? Nosotros hemos vivido épocas muy difíciles, ¿cierto? Desde la hiperinflación, el efecto Roth, tequila, caipiriña, la salida del doctor de la Rúa de la presidencia de la Nación, que trajo una situación muy complicada, como sabemos, en el país y lógicamente en nuestra actividad. El sector privado está compitiendo con valores en cuanto a lo que se le paga en el sector público al médico, que no se le puede pagar en el sector privado. O sea, se ha producido una distorsión en los valores hay una asimetría y una forma de repartir la torta, que dentro del sector público el 90% del gasto público va a sueldos, y vamos a tener que pagar más honorarios, más sueldos y demás. Esto alguien lo tiene que pagar. O sea, hoy las clínicas no tienen rentabilidad. Las clínicas están en una situación muy grave, todas. Especialidades críticas, lamentablemente, cada vez hay más. Una de las más críticas en la provincia es anestesiología. No hay más de 120, 130 anestesistas en toda la provincia. Otra especialidad crítica es la neonatología. La neonatología pasaba a ser más que crítica. La gente joven no se quiere formar en neo, porque la neonatología generalmente se asocia a la terapia neonatal. Y nadie quiere terminar toda su vida metido en una terapia neonatal porque es muy duro. Lo mismo pasa con la terapia de adultos. Pediatría ya cuesta conseguir médicos pediatras, y Mendoza tiene una particularidad de que el único efector con capacidad resolutiva es el NOTI, sea para el privado o para el que no tiene cobertura social. Faltan profesionales. Por ejemplo, lo que estábamos hablando, en pediatría faltan profesionales. En anestesia faltan profesionales. En terapia intensiva faltan profesionales. Hay un problema en cuanto en algunas especialidades a la cantidad de especialistas que hacen falta. También hay una problemática con el tema de enfermería, que son pocos, no alcanzan a cubrir las necesidades tanto del sector público como privado,
y había una conquista que se logró de hacerlos licenciados en enfermería, cosa que es muy buena, en donde la formación es alta, pero también un desacierto, a mi entender, ha sido que se los ha pasado al tramo profesional. Siempre han tenido tramos distintos, con obligaciones distintas, con menor carga horaria, y eso hace una desigualdad que frente casi a la misma tarea uno gana el doble que el otro. Y hay tareas que por ser profesionales no las realizan. Entonces creo que hay que repensar y generar una política de recursos humanos un poco más sensata y cercana a la realidad que hoy nos toca vivir. El ausentismo tremendo que tiene todo el Estado, y el ausentismo se resuelve con contratos o con pago por prestaciones, y no hay herramientas para controlar ese ausentismo. Con una junta médica que verdaderamente no tiene los elementos necesarios para evaluar la gente, en donde una junta médica tiene que dar días de licencia por enfermedad de acuerdo a las enfermedades y no de acuerdo a la cara de quien lo trae. Nuestro gobernador lo tiene muy claro, que es tan grande el desorden, y cuando uno tiene desorden no puede generar programas de larga data para que lo tome otro y lo continúe. Creo que a nosotros por lo menos nos va a llevar un año el ordenar el sistema, en trabajar fuertemente en recursos humanos. También es cierto que algunos sectores se han quedado retrasados tecnológicamente y nosotros queremos apostar, que lo han dicho todos los ministros. A mí verdaderamente me da vergüenza decirlo, y cada vez que los he escuchado he dicho, pero no tienen otro discurso, que es la atención primaria de la salud. Nosotros queremos desarrollar un sistema que hemos denominado regionalización, es que es dividir la provincia en 5 regiones, la metropolitana norte-sur, este, Valleduco y sur, en donde va a tener una suerte de mini ministro coordinando toda la actividad de su departamento e integrando el sector público y privado para que de esa forma se desarrolle localmente los distintos sectores. Esto es dar lo poco que hay y repartirlo como corresponde. Si yo tengo capacidad instalada privada, ¿por qué no usarla en vez de ponerme a competir con el sector privado? Y es lo que se hace permanentemente. Entonces creo que no hay planificación. La universidad en esto tiene un rol protagónico que lo vamos a sumar a nuestra mesa de diálogo. Yo quiero recuperar algo que dio mucho resultado con otro ministro que no venía del área de la salud propiamente dicha, que fue un arquitecto que tuvo como costumbre todas las semanas o cada 15 días citar en este salón a los distintos actores de la salud y escucharse. Y yo creo que entre toda la ciudadanía tenemos que generar un sistema de salud que se adapte a la necesidad de los mendocinos. Hacer más eficiente el sistema de salud, lograr un desarrollo local que permita descongestionar los grandes efectores de la provincia, son los grandes propósitos y parte de los desafíos de la actual gestión del gobernador Alfredo Cornejo, junto a integrar a todos los sectores involucrados, incluso al académico de las universidades nacionales. Sería un paso fundamental para ir organizando esto que hoy es un caos en materia de sistema de salud. Esto fue Teoría Práctica. Nuestro propósito es continuar el año próximo junto a ustedes. Muchas gracias por el apoyo y fundamentalmente a la Universidad Nacional de Cuyo y a las autoridades de Canal 7. Nos vemos.